Todos bienvenidos a Directo a tu CPU, tu cita ineludible con la autopista de la información Internet y el mundo. Y desde Perú, pues tenemos la temática política, que el público la pide, y hemos seleccionado para esta ocasión dos invitadas más, candidatas al Congreso de la República el próximo 11 de abril. Como sabemos, hay elecciones y debemos de enterarnos de lo que plantean las mujeres en especial. Por eso que son dos chicas que se atreven a meterse, a inmiscuirse en la política. No sabemos si recientemente o quizás ya tienen tiempo en estas lides, repudiadas en las últimas horas, en los últimos días, por las situaciones totalmente inverosímiles que se han presentado a nivel de los políticos en general, incluidos los gobernantes. Somos el hazmerreír del mundo y eso lo pueden confirmar nuestros panelistas. Para hoy teníamos, como siempre, pues, convocados a panelistas de diferentes lugares de residencia en el mundo. No sé si algunos se van a ir integrando tal vez en el transcurso del programa, pero tenemos a Gualberto Campos, que está en Tampa, Florida, a Rómulo Guedes, que se encuentra en Caracas, Venezuela, Salvador González, veo por ahí que también está, él está en Brasil, y nuestras candidatas pues son Nancy Ortiz, les digo los nombres nada más, ellas ya nos van a explicar en detalle a qué partido representan y por qué es que se han involucrado con estos partidos tan criticados por la gente últimamente. También los partidos políticos pues, se han desprestigiado, lamentablemente. También tenemos a Virginia Segarra Larroche, lo mismo, representando un partido político que nos van a seguramente a dar unas ilustraciones de lo que significa esta situación tan difícil de conversar en estos tiempos de dificultad política en esta parte del mundo. Pero bueno, vámonos con los saludos de las candidatas. Vamos a comenzar así al azar nada más. La N de Nancy y la B de Virginia. Bueno, con Nancy, que en orden alfabético. Nancy Ortiz. Los saludos, Nancy. Bienvenida. Gracias, Rómulo. Muchas gracias por Jorge, gracias por la invitación. En realidad, para mí es un honor estar en este momento con todos ustedes y qué lindo poder tener como invitados a personas de diferentes países. Eso enriquece a todos nosotros y nos hace que compartamos un poquito más a nivel global, como son estos tiempos. Bueno, para todos ustedes, mi nombre es Nancy Ortiz Liza. Soy chiclayana, de la parte norte del país. Hice estudios superiores en la Universidad Ricardo Palma, en la Facultad de Biología. Luego viajé a Estados Unidos, tuve la oportunidad de hacerlo en el año 91. Y bueno, ahí también seguí mis estudios universitarios a través de, primero estudiando en el Community College, en los 2 años correspondientes, y luego pasé a ser una profesional técnica farmacéutica y luego pasé al NOVA. Hice la examinación en el Florida International University. Y bueno, esa parte de mi vida, de lo que significa ser farmacéutica o una technician pharmacy, que es una técnica en farmacia, da lugar a que uno pueda ayudar a muchos compatriotas, a muchos latinos, a pesar de que Miami es una ciudad cosmopolita, que más que nada se habla el Spanglish, pero sin embargo, pues siempre no falta un latino que siempre te ayude, te pida algo y yo creo que en esa oportunidad pues me comprometí con muchas personas y fue un gran orgullo para mí realmente poder asistirlos, ¿no? En un momento determinado. Pasado un tiempo también me llevó a tener que cambiar un poco
Bueno, les decía de que continuando con lo que significa pues la estadía en toda esta migración, me interesé mucho cuando en un determinado momento salieron los Condo Converso y a pesar de que yo llevaba una carrera de ciencias y de prácticamente estar al lado de médicos y farmacéuticos porque estudié un poco la parte clínica, entonces, no sé por qué me incliné un poquito por bienes y raíces también, por medio de los Condo Conversion, que en ese tiempo más o menos comenzaron a estar en boga por el boom inmobiliario que había en Estados Unidos. Y entonces me sumergí en el mundo financiero y es así como me quedé en él porque ya me convertí pues en independiente, pude tener pues, tuve que estudiar un año lógicamente real estate. Luego fui inversionista y ya sí pude ir comprando propiedades, invirtiendo en todo lo que se tenía que dar y bueno, esa fue una tarea muy linda. Yo creo que lo más difícil de mi vida fue el de la época migrante, es de que yo cuando salgo no pensando que me iba a quedar definitivamente. Entonces yo dejé a mi menor hijo acá con mis padres y en la parte de dejarlo, pues yo no pensé que iban a pasar 11 años para poder recuperarlo, o sea, para poder llevarlo a mi lado. Fue muy difícil porque primero tuve que pensar en mí, en lograr cómo podía yo estabilizar mi estatus para poder pedirlo. Entonces, esa fue la parte más dolorosa. Por eso es que pienso que hay que atender a esa parte migratoria. Y luego la otra parte que fue muy difícil para mí es tomar la decisión en un viaje como lo hacemos todos los peruanos de vacaciones que venimos a ver a nuestras familias a Perú, pues nada menos mi madre enfermó, estaba muy delicada y yo constantemente venía. Yo también al mismo tiempo enfermé eh, y bueno, eso me tuvo como yendo y viniendo por espacio de un año y medio constantemente a Perú, hasta que me dijeron que mi mamá pues tenía un año de vida y yo habiendo salido de sus brazos desde los 17 años o 16 y medio, entonces pensé que yo tenía que estar al lado de ella sus últimos días, ¿no? Ahí me puse a pensar que qué pasa con todos aquellos peruanos en el mundo que no pueden estar al lado de su familia, de sus padres, de sus seres queridos cuando emigramos y algunos, inclusive hasta la fecha, teniendo años en Estados Unidos al menos, no pueden venir. Entonces, esa es la parte de mi vida, tanto la exitosa como la triste y la dolorosa, ¿no? Ahora que en Perú, lógicamente yo ya tengo alrededor de 7 años de haber regresado. En este transcurso nunca me desligué de la comunidad peruana porque como le estaba contando a Rómulo hace un momento, yo siempre he estado involucrada en las organizaciones de peruanos en el exterior. Sabes que hay alrededor del mundo hay muchas y muchas que se destacan, ¿no? Yo estaba ligada a una de Europa y entonces yo continúo haciéndolo hasta el momento que salieron esas dos curules para peruanos en el exterior y hemos estado hasta lo último y hemos festejado este 4 de julio, que justo es el día de la independencia de Estados Unidos, así que lo celebramos con ganas ese día. Y bueno, hoy precisamente pues me toca a mí candidatear por el distrito electoral 27, que es de peruanos en el exterior, que por primera vez se da en toda la historia del Perú. Y para a mí, pues es un gran honor y un gran orgullo que en este momento esté participando, a pesar de que he sido invitada, y eso, vaya, agradezco mucho por otros partidos, me quedé con APP, de Alianza para el Progreso, porque me identifiqué con el partido. ¿En qué sentido? Yo solamente me bastó escuchar un solo video que nunca lo había escuchado del ingeniero Acuña. Y el solo hecho de saber que un peruano provinciano de abajo que logra estudiar, salir adelante,
ser exitoso, porque no solamente ha sido 2 veces congresista, es una persona que ha sido 2 veces alcalde de Trujillo, ha sido presidente regional de La Libertad, ha sido, presidente de todos los presidentes regionales del Perú, y ahora es líder de un partido político. Yo creo que todas esos logros de este líder, de este personaje, para mí es muy meritorio, porque ese se hace en base a esfuerzo. Pensar en la educación, en tener esas grandes universidades, yo creo que eso necesita gestión. Entonces, por eso es que estoy en APP y hoy postulo con el número 2, Alianza para el Progreso. Esa soy yo. Bien, Gracias. Nancy Ortiz, la teníamos describiéndonos gran parte de su trayectoria, de sus intenciones, incluso políticas, que la han traído por un camino bastante sufrido, diríamos, en torno a lo que significa vivir fuera de tu terruño original. Y lo sentimos porque también hemos pasado por esas situaciones y bueno, valoramos que sea una mujer la que esté participando y una mujer con esas características. Pero vámonos a seguir en lo que significa el concepto madre, ¿no? De allí venimos y hacia allá vamos. Virginia Segarra, identificada también con el Populorum, tengo entendido, con una candidatura a nivel de Lima, que se revela frente en algún momento, lamentablemente, ha sido mal visto, no solamente en el Perú, sino en América Latina y en el mundo, increíblemente en Estados Unidos, con el racismo, y que tenemos pues a Virginia Segarra como un emblema quizás en ese aspecto. Virginia, coméntanos un poco sobre tu trayectoria y, ¿por qué no?, algunos detalles de lo que significa enfrentarse a ese tipo de discriminaciones que lamentablemente todavía existen en nuestro país. Buenas noches con todos y todas y con todo tu público que en este momento te sigue, con los panelistas que en este momento me encuentro y con las compañeras que da la casualidad que nos hemos encontrado en este espacio como tal vez en otros. Mi nombre es Virginia Segarra Larroche. En este momento me presento por Frente Amplio con el número 5. Mis padres, soy exactamente de Lima, he nacido en Lima. En un barrio me he desarrollado prácticamente un barrio populoso. Mis padres son provincianos, tuvieron 11 hijos, ambos de padre y madre. Yo soy una de las últimas de formación. Ellos me pudieron dar la secundaria, posteriormente yo me seguí formando académicamente. Fue bastante complicado porque mi padre era albañil y mi madre ama de casa, pero una de las cosas que tenían muy claro, que la educación es un arma muy importante para poder desarrollarse. Académicamente, bueno, actualmente soy docente universitaria, licenciada en Sociología, con una maestría en Política Social en Promoción de la Infancia, y tengo un doctorado en Ciencias de la Educación. La mayoría de los estudios los hice en universidades nacionales y en algunos casos con media beca, estudiando y trabajando para poder lograrlo. Fue bastante duro, sobre todo por la característica que tiene nuestra sociedad en este espacio, ¿no?, de ser mujer, ser afrodescendiente, ¿no?, y de condición de alguna manera humilde. Dentro de mi formación laboral, tengo amplia experiencia tanto en el trabajo privado como público. Inicialmente, hace 6 años, trabajé 6 años en la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación, que eso tal vez me permitió conocer un tanto las diferentes provincias de Perú y sobre todo su gente, que considero que es lo más importante que tienen los países, son las personas, el ser humano. Y conocer también sus culturas, su idiosincrasia y sus necesidades. Gracias, Virginia.
Bueno, hemos escuchado a las dos candidatas al Congreso de la República del Perú, una a nivel de los peruanos residentes en el exterior y la otra pues involucrada con la inmensa Lima metropolitana, capital de Perú. Vamos con las preguntas de nuestros panelistas. Vamos a pedirle a Rómulo Guedes desde Caracas, que tal vez a nivel de lo que significa ambas candidaturas, pues hay una diferencia, ¿no? Una está identificada con los peruanos fuera del mapa y la otra pues está circunscrita dentro del mapa, pero no del mapa global, sino solamente de la capital, de la inmensa capital, porque Lima es un monstruo, ¿no? Hay que mencionarlo. ¿Cuál sería tu pregunta para Nancy Ortiz y para Virginia Segarra Rómulo? Bueno, gracias Jorge. Buenas noches. Buenas noches a la Virginia Segarra Larroche, que ya ahora la oí con mayor atención debido a la problemática que tuvimos con Zoom. Y bueno, ya tuve la oportunidad de hablar, incluso de dialogar un poco persona a persona con la candidata, la licenciada o la doctora Nancy Ortiz Liza. Me estaba hablando de varias cosas, ¿no? Ha hecho mucho hincapié en lo que es el racismo. El racismo es una problemática fuerte y eso del bullying que le presentaban a su sobrina en la escuela es terrible para los niños o incluso para los adolescentes y para los adultos. Esa es una problemática fuerte a escala de cualquier país, lo del bullying. Eso le llevó a ella a reforzar más, según nos dice allí, esa fortaleza para optar al distrito de Lima, el gran distrito de la Lima, que es inmenso. Yo he ido algunas veces a Lima, la conozco, y le digo que para conocer a Lima en su totalidad habría que vivir allí por lo menos un año. Es una ciudad bastante inmensa, ¿no? Bien, la pregunta, tenía por allí algunas preguntas, pero se me ocurre aquí porque es que las anoté. Mira, cuando en los últimos tiempos, la violación, fíjate, de los derechos humanos son notorios, sobre todo en regímenes totalitarios, sea de izquierda o de derecha, ¿no? Porque todavía lo que tenemos entendido y lo que conocemos con todas sus imperfecciones es la democracia. Es el mejor sistema de gobierno, la democracia. Los totalitarismos son lesivos, al mismo sentido de lo que es el humanismo. Bien. Entonces, ¿qué propuesta tiene en carpeta la licenciada Segarra Larroche? ¿Qué propuesta tiene en carpeta para atacar este flagelo en el Perú específicamente? ¿Alguna propuesta específica? Que creo que incluso ya en su intervención ya lo dijo, ¿no? Pero en un resumen bastante breve sobre eso, tratándose del factor tiempo del que disponemos en este momento. Sí, solamente chiquito también para aclararte, ¿no? De que si bien yo dentro de la postulación voy a representar a la región Lima metropolitano, que son 43 distritos acá en Lima, el congresista cuando llega al curul representa al país. Ya, si bien te pone por democracia este sector de población, pero los temas que aborda son del país y por eso tiene que votar. Eso para aclarar, ¿no? No es que uno sea solamente congresista de un sector. Y con respecto a tu pregunta, efectivamente, o sea, el racismo y la discriminación en este país no solamente se da a un sector, solamente el sector afrodescendiente. Efectivamente, bueno, con incidencia sí, pero también al andino, al amazónico. Nosotros aquí, por ejemplo, si hablamos solamente de Lima, somos el 75% de población migrante, migrante del interior del país. La mayoría es provinciano, de primera o segunda generación. Mis padres, por ejemplo, lo fueron. Y dentro de las propuestas que tengo es una reforma constitucional contra la discriminación y el racismo que reconozca la participación de los pueblos en la elaboración de los planes de desarrollo
y que tengan representación institucional, porque estamos hablando de que en el caso, sobre todo, de las poblaciones históricamente excluidos, como son los andinos, los amazónicos y los afrodescendientes, y que hay muchos acá en Lima también como parte de los migrantes, y a nivel nacional, por ejemplo, los amazónicos son 0.9%, el andino son 24%, y los afroperuanos o afrodescendientes somos alrededor de 4%. Entonces queremos esa representación que represente el 30% de población en el Congreso, que puedan hablar de sus planes de desarrollo, que puedan hablar de sus mejoras personales en el tema tanto la discriminación, tanto de sus necesidades, que son bastante, porque el último censo de Perú del año 2017 reveló que son las poblaciones mucho más excluidas. Y te voy a dar sencillamente un ejemplo. En el caso de las mujeres afrodescendientes, solamente llegamos, tenemos estudios superiores, llegamos solamente al 11.5%. ¿Ya? Estamos por debajo de la población andina y debajo de la población amazónica, que no es mucho, la diferencia no es mucho, estamos hablando de un 12 a 13%, por debajo de cualquier otro tipo de etnia, ¿no? Porque tuvo, por ejemplo, este último censo, se pudo incluir la variable étnica de autoidentificación, de cómo se consideraba uno dentro de las etnias, ¿no? Eso es lo que reveló, aparte que tiene carencia de todo tipo de servicios, ¿no? Los que vivimos en las zonas urbano marginales de aquí, de Lima, que eso no es tan diferente a lo que ocurre en todo el país, ¿no? Están en desventaja en todo sentido, tanto en educación, en salud y en todos los servicios sociales, ¿no? Vámonos con Gualberto. A propósito de la candidatura por los peruanos en el exterior, ustedes, los de tu país de origen, pues seguramente tienen agrupaciones alrededor de lo que significa el lugar que estás actualmente, que es Tampa, Florida, pero anteriormente creo que estuviste en otro estado. ¿Y cómo ves tú esa movilización de masas, siempre con sus dificultades ante los cónsules, ante la representación consular, que tal vez puedas transmitirla a la candidata para alguna pregunta al respecto? Bueno, acá en Estados Unidos creo que todos los latinos sufrimos el mismo problema que están sufriendo los peruanos. Eladia me comentaba antes que ha vivido una experiencia muy bonita con el consulado salvadoreño en Nueva York, lo cual a mí me sorprende, pero totalmente, porque la experiencia que yo he vivido personalmente con el consulado de El Salvador en Miami es muy mala. O sea, por ejemplo, Nancy, que ha vivido en Florida, sabe más o menos dónde está ubicada la ciudad de Ocala, Jacksonville, al norte de Florida. Estamos hablando de más o menos unas 4 horas, 5 horas manejando para ir a tramitar un documento al consulado de El Salvador en Miami. Uh-huh. Y yo fui testigo de este tipo de tratos cuando iba a tramitar yo algún pasaporte, cualquier documento. La gente, si llegaba 5 minutos tarde, la mandaban para la casa y la gente se quejaba y decía, pero es que yo vengo de lejos, pedí permiso en mi trabajo, no me van a dar otro día. A mí no me importa. Así, esa era la respuesta. O sea, yo lo he visto, lo he vivido. Entonces, creo que es muy interesante la propuesta de Nancy, el hecho de prácticamente modernizar los consulados en los consulados peruanos. Y no veo el por qué no se puede hacer. Estamos en el siglo ya XXI, ya eso debería quedarse atrás, todos esos trámites totalmente atrasados de ir hasta un sitio y aparte de eso que te lo nieguen. Como mencionaba la vez pasada Miguel desde España, en España todos esos trámites se pueden hacer a través de la internet, ¿verdad? Entonces yo creo que es una buena propuesta esa. Ahora mi pregunta sería para Nancy,
de qué forma usted piensa convencer al resto del Congreso para obtener ese apoyo, ¿verdad? Para modernizar los consulados. Y por otro lado, para Virginia, tengo entendido que en el censo del 2017, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, alrededor de 828,000, si no me equivoco, corríjame si estoy equivocado, se identificaron como afroperuanos, ¿verdad? Y me llama mucho la atención que exista todavía esa discriminación en el país de ustedes. Acá es muy normal, en los Estados Unidos, por ejemplo. Eso es muy normal, nadie lo sabe. Y más que todo, tratándose de color de piel, acá en Estados Unidos también la discriminación no solo se basa en eso, sino en el estatus social, en su posición social, en su ingreso económico. Dependiendo de eso, así de esa forma lo tratan, ¿no? Ahora mi pregunta es, ¿usted cree que tendrá el apoyo necesario en el Congreso para ayudar a esos pueblos olvidados que usted denomina, ¿verdad? Tengo entendido que usted viene de una familia numerosa, 11, y otro punto que me llama mucho la atención es el salario mínimo de Perú. Si no me equivoco, son 930 soles o sí, por ahí, sí, ¿no? Sí. Que si convertimos eso en dólares, estamos hablando de unos 254 dólares. Me parece algo muy bajo, una miseria, tomando en cuenta de que un congresista gana más o menos en el Perú unos 7,200 dólares, ¿no? ¿Qué medidas piensa usted tomar para tratar de convencer al resto del Congreso a incrementar el salario mínimo? ¿Verdad? Tomando en cuenta que, por ejemplo, para una familia de 5, ese salario a mí me parece, pero miserable para poder subsistir. Interesantes las preguntas de Gualberto. Nancy Ortiz, tu respuesta al respecto. Por ahí decían algunos candidatos que en vez de aumentar el sueldo mínimo a la gran población peruana, los congresistas están dispuestos, entre comillas, a ganar menos, ¿no? Un candidato dice que deben ganar hasta $1,000 máximo, más no. Nancy, te escuchamos. Gracias, Gualberto, por la pregunta y por todo lo que has comentado. Esta propuesta con respecto a lo que es consulados, tú sabes que es el clamor de todos los peruanos que radicamos en el exterior. Todos sabemos perfectamente la mala administración y la deficiencia tan grande administrativa que tenemos con respecto a los consulados. Las distancias, como tú lo dices, da motivo a que existan ya en este momento consulados honorarios para que de esa manera puedan dar facilidad a todos los peruanos en hacer sus trámites. Pero estamos en una época completamente diferente. Estamos ya en un momento digital, en un momento de tecnología de avanzada, en el que inclusive un documento, un DNI, una partida de nacimiento y cualquier otra cosa que necesitamos, lo podemos sacar automáticamente online por una plataforma virtual. Inclusive el cónsul, pienso dentro de lo que yo hiciera representando a los peruanos, y como una forma de primero fiscalizar y después modernizar para una mejor atención al conciudadano, creo que debieran los cónsules tener ya sus firmas digitales completamente como los tienen los congresistas actualmente. No tener la necesidad de estar esperando al cónsul para que de 2 o 3 días o una semana o al mes recién tengas una respuesta de una certificación. Me parece que estamos muy atrasados con respecto a todo lo que es la parte de infraestructura en los consulados, y eso es muy necesario en este momento. Y acoplando también a la atención al ciudadano va otra parte muy importante.
ellos tienen dentro de lo que es la partida presupuestal nada menos que un porcentaje que va directamente a todo lo que es ayuda humanitaria y ayuda legal. Lamentablemente, todos los consulados y algunos con mayor deficiencia o mayor deshumanización, no sé el nombre, cómo llamarlo, nunca dan la oportunidad o ponen ese dinero al servicio de los que lo necesitan. ¿Cuántos peruanos mueren en desgracia, mueren en situaciones completamente de muertes rápidas, o tal vez un estado que llegaron a un estado pues delicado de alguna enfermedad o simplemente no les fue bien en nuestra patria, perdieron a todos los amigos, perdieron familiares, están solos y el consulado no los ayuda, mueren y los amigos los tienen que ayudar. Yo creo que eso es su nombre lo dice, humanitario. Yo creo que ahí habría que incidir, y yo, si me dan la oportunidad de representar a los peruanos en el exterior, voy a incidir mucho en fiscalizar esa Cancillería, porque realmente la distribución y el presupuesto que tienen desde casi 800 millones, o sea, la mitad prácticamente es para la atención del connacional. Entonces, ¿por qué es que no se dan las cosas como deben de ser? Ese es yo ya lo he manifestado, es la primera propuesta, y yo creo que en eso me quedaría, ¿no? Bien, vamos a escuchar la respuesta de Virginia Segarra a las inquietudes de Gualberto Campos. Virginia. Gualberto, efectivamente, mira, yo voy a partir diciendo de que a veces el ser humano es discriminador por excelencia. Y eso significa de que hay quienes discriminan a una persona por ser gorda, por ser delgada, por ser negro, por ser pobre, por ser rico. No, o sea, hay formas de discriminación. Pero cuando estamos hablando de discriminación racial, estamos hablando por fenotipo, características físicas de una persona. Y a eso, si le sumas la condición socioeconómica, estamos sumando a un tipo más de discriminación. Y si le estás sumando, aparte, en el caso de nosotras las mujeres, de género, es otro tipo de discriminación. Le estás quitando, es más, y no se puede hablar de discriminación por discriminación. Estamos hablando de derechos que se le quita a una persona, de tener posibilidades laborales, de tener posiciones en determinados espacios. Y eso pasa desde históricamente con los pueblos, de los que estábamos hablando, de los pueblos históricamente olvidados, como es el andino, el amazónico y el afrodescendiente. Porque aún se tiene una mente colonialista. Igual, acá en Perú, por ejemplo, muchos ejemplos te puedo dar, o sea, no solamente el tema afro, que somos bastantes, te puedo dar también, o sea, ¿no? De cuando ven a una persona de étnica andina, le dicen, oye, cholo, o sea, tu carro no va con tu cara, si es una de último modelo, ¿ya? Puede sonar gracioso, pero es muy doloroso el hecho que cuando te quitan la posibilidad, o sea, ¿cuántos afrodescendientes se ven aquí trabajando en banco? Generalmente ninguno. Porque no representa la situación socioeconómica. Entonces, cuando te quitan ese derecho, ahí sí estamos hablando de discriminación por diferentes tipos de posibilidades, de opciones que tiene la persona como derecho humano. ¿Ya? Entonces, eso sí pasa aquí, ¿no? Y por eso te hablaba, tal vez te daba algunos pequeños ejemplos de cifras. Por ejemplo, solamente hubo un estudio especializado, por ejemplo, en el tema de los afrodescendientes, que solamente llegaba, el 85% tenía opciones a estudiar, el 15% no. Y otros datos que han arrojado el censo, tanto para la población andina, amazónica y afrodescendiente. Ahora, es por eso que necesita una representación, que ya no sigan hablando más por ellos, que ellos mismos puedan hablar desde esos espacios. Y por eso se habla de un porcentaje dentro de estos curules que en algún momento hablábamos hace un momento, ¿no? Interno. Ahora,
Me hablabas también de que efectivamente aquí el sueldo mínimo es 930 soles. Esto no alcanza para la canasta básica familiar. Por eso que el partido Frente Amplio está proponiendo que el salario mínimo sea de 1.500 soles, ¿no? Y que sea reajustable a lo que realmente significa la canasta básica familiar, ¿no? También para esto es el empleo juvenil con todos los derechos y programas de capacitación. Y una reforma tributaria basada en la renta personal y empresarial, ¿no? Que paguen más, pues, los que tienen más. Acá las grandes empresas generalmente las exoneran de una cantidad de, ¿cómo se llama? De exoneraciones tributarias que tienen. Y en este marco, por eso que dentro del partido, o sea, el partido propone un cambio constitucional para recuperar este rol planificador del Estado para garantizar los derechos fundamentales de la gente, ¿no? Y reorientar la economía nacional para la construcción de una sociedad que tenga un buen vivir, mejores condiciones y calidad de vida. Porque la Constitución, esta Constitución que tenemos del año 1993, hace 30 años, sencillamente privilegia a un tipo de sector. No le permite al Estado tomar el rol planificador y no le permite a ese Estado velar por el derecho de los más necesitados, ¿no? Y con ello, no tener la posibilidad de dar mejor educación, salud, vivienda, cosa que le ha dejado ese rol a la institución privada, que poco y nada le interesa y que ha develado esta situación bastante complicada que la que estamos viviendo en este momento de pandemia, ¿no? Que la gente se muere en las puertas de los hospitales, los colegios se caen a pedazos, o sea, es una situación bastante complicada la que estamos viviendo en el país. Bien, gracias. Vamos a una segunda ronda de preguntas, mencionando tal vez algunas situaciones que podrían ser alarmantes, por ejemplo, para el caso Venezuela. Venezuela atraviesa por la pandemia que todos padecemos, pero adicionalmente a la pandemia, Venezuela ya tenía una pandemia política, una encrucijada, un desplazamiento incluso de ciudadanos venezolanos hacia el exterior, y dentro de esa situación tan difícil, una gran cantidad de peruanos residentes en Venezuela, y que actualmente, para paradojas, pues tenemos más cónsules que cuando peruanos habían en Venezuela. O sea, cuando había mayor cantidad de peruanos, tan solo se tenía a un solo cónsul, que Rómulo los ha conocido a todos, y actualmente hay 4 cónsules, ¿no? Y las calamidades por las que está pasando aquel peruano que no ha podido salir del país, de la encrucijada en la que se encuentra, pues no está siendo auxiliado, no tiene ningún tipo de auxilio, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, tal vez Rómulo desde Caracas las ha visto en genérico y sabe muy bien de lo que significa, pues, para un ciudadano que no es del lugar vivir esta pandemia política y la pandemia sanitaria, ¿no? O sea, la pandemia al cuadrado que tiene Venezuela. Esa sería tal vez una inquietud hacia Nancy, para ver de qué manera se puede conectar con esta realidad y qué se puede hacer al respecto. Para el caso de Virginia, pues simplemente la identificación, Telestar Televisión se ve por los conos, ¿no? Y a nivel de los conos, si nos ubicamos bien, los familiares de gente dispersa en gran cantidad de los conos, no solamente vive en Perú, hay muchos que también residen en el exterior y mantienen incluso la educación, la construcción de una casita, el desarrollo de los ciudadanos de los conos, ¿no? Que con mucho esfuerzo se van al exterior. Y hay una relación muy particular, intensa, entre lo que significa, lo que decía Virginia, ¿no? Que su representación no solamente va a ser para
para su circunscripción. Es el Perú en general, ¿no? Y es el Perú incluso en conexión con lo que podría significar el trabajo de Nancy Ortiz de llegar al Congreso, ¿no? Entonces, también sería interesante un análisis al respecto. Les decía que dando una mirada un poco global hacia otros países, en este caso Venezuela, pues sabemos que ellos hace mucho tiempo pues vienen padeciendo un quiebre de la democracia, y eso ha dado motivo a que un país tan rico, tan grande, porque en una época, vayan, ante mis tíos, cuando salieron a Venezuela, vaya, era un país que tenía muchos atractivos y por eso es que emigraron, ¿no? Para ese país. ¿Y cómo es posible que un gobierno tan dictatorial ha podido traer con tanta riqueza de petróleo, por Dios, cómo ha podido llegar a un extremo tal en que tenga nuevamente han emigrado a otros países? En mi caso, comprendo que la parte migratoria en el mundo es algo normal. Siempre nosotros somos migrantes por naturaleza, tanto internamente como externamente. Como bien ustedes lo han manifestado, nosotros en este momento, si bien es cierto, estamos postulando por un distrito electoral, pero hay que anteponer sobre todo que somos congresistas para el Perú, que vamos a legislar, representar y a quienes, a todos aquellos, a todos los peruanos, aquí y afuera. Entonces, yo pienso de que la democracia está un poco en quiebre y muy debilitada en los países, en este momento en todos los países. Es muy lamentable, pero esto de la pandemia, en mi caso, por ser una profesional de salud, lo veo como algo impuesto. Lo veo como que no es un virus que llegó y que salió de China, de un estado, y que se trasladó a otro ser humano, vinieron las cepas diferentes y se van haciendo diferentes cepas. Yo estoy por el camino de que los grandes poderes del mundo, como la G8 y otros grandes países que lo conforman, de los grandes poderes económicos también, tienen que ordenarse mundialmente. Ya hemos tenido, creo que como muchos años, de tratar de buscar una democracia a nivel mundial, estar en acuerdo, tener la democracia es igualdad y es libertad. Esa es la democracia. Si nosotros rompemos el contenido de lo que es democracia, entonces nosotros vamos a estar mal. Y la prueba es justamente Venezuela. No queremos llegar a una cosa así porque qué futuro podemos dejar. Y yo pienso de que en este momento estamos camino, no en Perú solamente, estamos, y Venezuela ya lo tiene, no, estamos camino mundialmente hacia a una parte donde nos quieren quitar un poco la libertad de todo ser humano. Yo les hablo de forma científica tal vez, desde mi percepción de lo que conozco como bióloga, como parte de lo que ha sido la parte farmacéutica en Estados Unidos y que conozco de cerca. Y yo pienso de que esto no es una cosa de casualidad. Yo pienso que eso de que vengan cepas y que se transmuten a cada momento, eso es algo como imposible. Y también que todos los países hayamos tomado actitudes diferentes,
también es otra que no hayamos usado un solo protocolo de la Organización Mundial de la Salud. También eso da motivo a pensar que algo ha pasado o está pasando, porque si yo soy la persona que dirige toda una organización mundial, yo tengo que dar un protocolo para todos los países. Y no puedo dejar en libertad que cada país haga lo que más o menos cree conveniente. ¿Por qué? Porque se trata de la salud del ser humano, se trata de la existencia del ser humano. Entonces, yo creo que por eso es que cuando en algún momento yo hablo de lo que significa ese corte de la democracia, que tenemos miedo todos, no va solamente por el lado latinoamericano, el lado peruano, el lado específico de Venezuela, sino va, yo creo, a nivel mundial. Y ahí es donde tenemos que nosotros, en el caso de llegar al Congreso, estudiar bien, analizar todas las políticas realmente públicas internas, para poder enfocarnos en qué decisión va a tomar el gobierno peruano en resguardar a los peruanos. Y en lo que me corresponde a mí, con respecto a la representación de peruanos en el exterior, con mayor razón para poder albergarlos, porque nosotros tenemos un plus en este momento, el haber podido absorber otros sistemas, otras culturas, otro idioma, y se nos ha ampliado la mente. Entonces, llegar acá y ver estas deficiencias que las podemos mirar con mayor claridad, entonces eso da motivo a que nosotros pues podamos ayudar más bien a Perú. Y mucho yo voy a pedir la colaboración tal vez del gremio científico del mundo, de tantos talentos, de la fuga de talentos que hemos tenido con esta migración, que están alrededor del mundo y que pueden aportar, así como nosotros hemos tenido el derecho y ahora tenemos dos curules y el que las estamos en este momento, vamos a hacer las contiendas, también igual tenemos deberes. Y eso es lo que en este momento yo pienso de que debemos hacer, ¿no? Estamos en un momento de salud muy difícil y yo creo que lo tenemos que remarcar bien. Bien, con Gualberto podemos analizar un poco, tal vez también esa parte sanitaria. Hay una cantidad de vacunados en los Estados Unidos bastante considerable, ¿no? Las facilidades que tienen para acceder a la vacuna también son de aplaudir, ¿no? Y nos enteramos que hay ese tipo de situaciones al revés en Latinoamérica. En Brasil, por ejemplo, se han estado vacunando, prácticamente engañando a los ancianos, ¿no? No los vacunaban, pero hacían toda la pantomima de que los estaban vacunando. Hay unas denuncias ahí bien feas, horribles, en Brasil. En Perú, pues lamentablemente ha habido un reparto de vacunas como si se tratara pues de un botín, ¿no?, existencial. Parece que el capitán del barco, lo normal es que se quede hasta el final y él sea el último, ¿no?, en abandonar el barco, pero aquí ha sido al revés, y con gente importante, ¿no?, incluido el expresidente. No sé, ¿cómo desde Estados Unidos ves esa situación y qué les podrías plantear a nuestras congresistas al respecto? Porque tienen que emitir también alguna opinión al respecto. Acá en los ¿no? Estados Unidos, la verdad, el proceso de vacunación se está haciendo, diría yo, de una manera excelente, ¿no? Pero tampoco podemos olvidar que tenemos ya 28 millones de casos. O sea, ya 494,000 muertes, perdón, sí, ¿verdad? Eso tampoco podemos olvidarlo, pero también tiene que ver mucho lo que sucedió con la crisis política que vivió el país, ¿no?, durante el proceso electoral entre los republicanos y demócratas, ¿verdad? Yo creo que todo eso distrajo al gobierno en turno en ese momento, el gobierno de Trump, porque su enfoque se dio más en lo que es su preocupación por
por la pérdida de las elecciones, ¿verdad? Ahora, lo que está sucediendo en el Perú es lamentable, pues, es triste, como tú lo dices muy bien. El capitán, quien debería de abandonar por último el barco, ahí se ha dado totalmente el revés. O sea, el hecho de que la misma exministra, ahora exministra de Salud, está involucrada en ese caso, es algo totalmente vergonzoso. Pero son cuestiones, errores de la democracia, ¿no? Afortunadamente, pues son países que viven una democracia, pero igual las democracias, como dice Rómulo, también tienen sus errores, ¿verdad? Mejor una democracia con errores que un gobierno autoritario, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en El Salvador vivimos un gobierno totalmente autoritario en la época de los 30. Hubo un genocidio en 1932 de manos de General Martínez, ¿verdad? Contra los indígenas salvadoreños. Y ese tipo de gobierno nunca es bueno, ¿verdad? Ahora, lo que quisiera comentarle a Nancy, o más bien hacer hincapié en esto. Nancy ha trabajado mucho en lo que es la farmacéutica, ¿verdad? Por años. Y no me cabe duda de que usted conoce las necesidades, no solamente de los peruanos, de todos los latinos, sobre todo aquellas personas que no cuentan con la fortuna de tener un documento que los ampare, un documento legal. Usted sabe lo difícil que es el no tener un seguro de salud acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Se enferma y prácticamente si va al hospital le dicen, ¿cuál es tu número de social, no? Y bueno, y lo he vivido yo, pues antes. Yo recuerdo que una vez tuve que ir a traducirle a un amigo que no hablaba inglés y todo iba bien, todo iba absolutamente bien, hasta el momento que le preguntan, ¿cuál es tu número de socio? Y él dijo, pues no tengo. Se vio un cambio drástico ahí, como que ya no les importó. Le dijeron, no, tú no tienes nada, está bien, vete. Ahora, la pregunta sería, ¿usted cree que se podría implementar algún tipo de programa para los peruanos acá en los Estados Unidos? Y menciono Estados Unidos porque se concentra un número muy considerable de peruanos, sobre todo en New Jersey, ¿no? ¿Hay alguna forma de implementar un tipo de ayuda para que esa gente que no cuenta con los documentos, ¿verdad? O con seguro de salud, pueda tener ese acceso, ¿verdad? Más fácil a servicios de salud? Claro. Sí. Claro, Gualberto, a ver, te voy a contestar tu pregunta muy interesante, muy interesante. El mundo, en realidad, en este momento, todos estamos enfocados en lo que es salud. Y más ahora, ¿no? En este momento. Así que, sí, efectivamente, uno de las primeras propuestas que tengo con la parte nacional, con respecto a Perú ya, como congresista que tenemos que estar acá en Perú, es la reforma de salud inmediata. Es decir, que nosotros acá, mira cómo estamos tan divididos, porque tenemos una reglamentación para el Estado, que es el Sistema Integral de Salud. Otra reglamentación que es para e-salud, que lógicamente es de los empleados, los que aportan su dinero y tienen ese servicio. Otro es de los militares, porque también otro reglamento lo tienen ellos y tienen también sus hospitales y sus servicios. Y por último, las fuerzas policiales. Tenemos 4 reglamentaciones diferentes. Y yo creo que es un momento de que nosotros no podemos seguir. Al unir y hacer una reforma, acuérdate que esta oportunidad de habernos otorgado estos 2 escaños para peruanos en el exterior va a dar lugar a ¿qué? Número 1, que es una de las propuestas que tengo, crear la ley del peruano en el exterior. ¿Qué quiere decir la ley del peruano en el exterior? Es establecer justamente el vínculo entre el peruano que está internamente
con el peruano que está externamente. Acuérdate que la Constitución del Perú lo dice, o sea, el Estado tiene que resguardar por los intereses de la vida y la vida, salud, educación del peruano que radique dentro o fuera del territorio nacional, comenzando por ahí. Entonces, eso va a crear un primer organismo público, porque tenemos esa ley, va a cubrir todos los derechos: derecho a educación, derecho a salud, derecho a representación, derecho a asociaciones, derecho a inversiones, todos los derechos que los tenemos todos nosotros. Entonces, primero es asentar el capítulo que debe de peruanos en el exterior. Es lo que decía más o menos Virginia con respecto al tema de ella, que nosotros realmente, cada gremio o cada posición de nosotros con respecto, por ejemplo, a los afrodescendientes, a los nativos, a los, ¿cómo se llama?, de los pueblos indígenas, y en este caso, peruanos en el exterior. ¿Puedes creer que yo iba a una charla acá en Perú en cualquier momento y yo veía que hablaban de todo menos de peruanos en el exterior? Y yo me iba contra el ponente y yo salí y le decía: señores, se está olvidando, nosotros existimos. Nosotros no dejamos de ser peruanos. Entonces, bajo ese contexto, esta ley de peruanos en el exterior va a dar lugar a crear el primer organismo público de peruanos en el exterior. ¿Para qué? Para justamente poner todas nuestras necesidades, nuestras propias políticas públicas transversales con cada cartera, de tal manera que si acá en este momento hay un sistema integral de salud, nosotros debamos tener acceso a esa salud. Y supongamos de que no, eso es para cuando tú vengas de vacaciones, porque en algún momento quieres venir a atenderte por X motivo. Pero, sin embargo, también por ese organismo podemos hacer nexo con los organismos internacionales de salud del exterior para todos los diferentes países. Y de esa manera, ya que tenemos la ventaja de que el Perú nos devuelva por lo menos un 5%, no todo, pero un 5% de todos los impuestos de las remesas que hemos aportado durante años al país. ¿Dónde están esas remesas? ¿Qué hacen con el impuesto que queda? Si es verdad que mandamos el dinero a nuestras familias, pero en realidad, acuérdate que hay un IGB que pagamos, todo, hasta en los alimentos. Y eso va al Estado peruano. Y me gustaría saber, fiscalizar dónde va. ¿Por qué? Porque es la única forma de devolverle, de alguna manera, a los peruanos que radicamos fuera del exterior, no solamente la salud, para poder hacer convenios bilaterales con otros países y de esa manera tengamos acceso a los hospitales privados y que un peruano que está en un estado migratorio irregular, como tú lo dices, pueda atenderse. Porque es verdad lo que me acabas de decir. En mi caso, yo he ayudado a muchas personas, inclusive a ponerlos en el Jackson Memorial Hospital cuando se estaban en algo terrible. Y entonces yo no sabía qué hacer porque, lógicamente, tú sabes cómo son las reglas en Estados Unidos, son muy estrictas. Ahí no te permiten nada, ¿no? Ahí haces algo y tú ya tienes a la ley encima. Entonces, yo lo que trataba de hacer es llevar a la persona a las clínicas privadas para que pudiéramos de alguna manera ayudar a esos peruanos. Pero eso no puede ser solamente humanitario o de una forma solidaria. Eso tiene que estar ya en una ley. Es por eso que la misión de cualquier congresista, de los 2 congresistas que lleguen al Parlamento Nacional, deben de incidir en la salud, en lo que es educación, como es la homologación de títulos, y también en todo lo que significa esas grandes inversiones, esas grandes cadenas de empresas que tenemos afuera y que deben invertir a Perú, que nosotros no podemos dejarle tan libremente nuestro Perú a otros países.
¿Por qué es que Telefónica, y incido en algo que dijo Virginia, ya que está postulando ella por Lima, una reforma tributaria es inmediata también? ¿Por qué? Porque no podemos seguir permitiendo que Telefónica del Perú, aparte que la vendieron, aparte que todavía la malbaratearon, nuestras telecomunicaciones ya es de los españoles y sin embargo no han pagado 735 millones de dólares, por favor, le deben a SUNAT. ¿Y sabes qué ha hecho el Tribunal Constitucional hoy? Los ha exonerado, les ha dado la razón a ellos y no van a pagar esos 700 y pico de millones que deben de pagar los impuestos que le tienen que pagar a Perú. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ahí sí yo me molesto, me indigna. Yo soy una ex trabajadora de Entel Perú antes de salir a Estados Unidos y yo precisamente en la época, en el 91, comenzaron los incentivos voluntarios y nosotros éramos muy jovencitos, 26, 27 años, todavía éramos muy jóvenes para pensar que nos estaban prácticamente quitando toda nuestra carrera laboral. No sabíamos lo que hacíamos. Y es así como yo salí, en busca de un futuro mejor. Entonces, ¿cómo te puedo decir? La salud, por supuesto, que está contemplada dentro de todo lo que es las propuestas, Gualberto. Gracias, Nancy. Vamos a ver si recuperamos a Rómulo, que él nos estaba manifestando sus inquietudes respecto a lo que venimos charlando en este encuentro con dos candidatas al Congreso de la República de Perú, como son Nancy Ortiz, que acabamos de escucharla, por los peruanos en el exterior, y Virginia Segarra Larroche, por Lima Metropolitana. Rómulo, a ver si tu audio está, tu micrófono está listo. ¿Me escuchas, Jorge? Sí, perfecto, perfecto. ¿Me estás escuchando? Perfecto. Bueno, la verdad que las dos expositoras están muy claras en la problemática. Lo que pasa que, claro, como ha habido todas estas interrupciones, y yo sigo insistiendo, pero antes quería aclarar ese pequeño paréntesis. Cuando dijeron que en el Perú el salario mínimo es $2, yo voy a decir que no se preocupen. Aquí en Venezuela es $2.5 mensual. ¿Qué te parece? ¿Cómo vive una familia con $2.5 mensual y en un país petrolero? Y sigo insistiendo de que aquí lo que hay es una diáspora. ¿Por qué se va la gente de Venezuela? Porque quiere precisamente una vida mejor. Mucha gente se va a Estados Unidos, como en el caso específico de la licenciada Nancy, en busca del sueño americano. Todos queríamos el sueño americano. No es lo mismo dormir un dulce sueño, en un sweet dream, como dicen. Yo hablo mal el inglés. En una tabla, ¿no? Y entonces se han ido. En ese caso, no han sido obligados. No han sido obligados. Desde el punto de vista oficial me refiero. Han sido obligados por la situación personal de cada uno de ustedes. En nuestro caso, es fuerte diáspora de más de 5 millones de venezolanos están en el exterior, no solo en el Perú, hay en España, hay en México, hay en todas partes del continente americano, en Europa, en África, en Oceanía, en todos los países. Es una verdad aplastante. Y hoy por hoy, con la situación del país, eso se va a incrementar, lamentablemente. Eso va a llegar a 6 o a 7 millones. Yo creo que el problema que ha salvado muchas situaciones de algunos gobiernos es también el virus. Llegó a la medida, pues, porque entonces todo es culpa del virus. Por ejemplo, aquí en nuestro país la culpa era de Trump o de Trump. Ahora ya no, ahora es culpa del virus. Es culpa del embargo petrolero, es culpa de todo esto. Nadie asume la responsabilidad. Pero voy a ir específicamente para aprovechar el tiempo, porque cuando la licenciada Virginia Segarra Larroche habló del problema de minusvalía de la mujer. Bueno, minusvalía como que es una palabra muy, muy fuerte, no me gusta. Fuerte, a mí tampoco. La palabra del nivel profesional que debe tener una dama en cualquier país.
eso se va a empezar a arreglar con educación. Y como yo lo diría, es una cuestión que a lo mejor se me ocurrió ahora. ¿Qué está haciendo tu esposa? Le preguntan a los esposos y ellos contestan, ya está en la casa cuidando a los niños. Entonces, esa pregunta se puede ir fiti-fiti, como también decimos. Y que le pregunten a la esposa, mira, ¿qué está haciendo su esposo? Y que ella diga, él está en la casa cuidando a los niños. ¿Qué te parece? Esa es una buena idea, fiti-fiti. Yo cuido a los niños, tú cuidas a los niños. ¿Por qué sucede? Que los gobiernos y las empresas privadas se eximen de dar trabajo a las damas por el problema de la maternidad. Porque dice, no, esa vino muy bonita y muy bella, pero está recién casada y pronto va a parir. Y cuando vaya a parir hay que darle permiso de prenatal. Y después que nazca el niño hay que darle permiso postnatal, ganando el mismo salario. Pero es que ese niño va a ser un ciudadano de ese país y un ciudadano del mundo. Y entonces, si tú no proteges a la familia, ¿a quién vas a proteger? Hay asociaciones que protegen a los animales. Asociación de canes bravos, asociación de gallinas marchitas, ponedoras, asociación de caballos. Entonces, ¿por qué no proteger a los niños? Y yo me fijo el caso, que es un caso de cultura, un caso de educación, y ahí va la pregunta. Porque tú vas a un centro comercial, y yo siempre critiqué eso, y ves una muchacha muy bonita con un perrito, y tú no le dices a la muchacha, ay, qué bonita eres, chica, sino que le dices, ay, qué perrito tan bonito cargas. ¿Qué te parece? O sea, le dices, qué perrito tan bonito cargas, en vez de decirle, oye, chica, tú sí eres bella y ese perro te acompaña. Es problema de idioma. Los países que tienden a ser totalitarios como el nuestro cambian el idioma, en el caso específico, vamos allí. Entonces dices niños y niñas, dices caballeros y caballeras, doctores y doctoras, burros y burras existen, ¿no? Y así sucesivamente van cambiando el idioma y entonces hay una confusión, como la confusión de lenguas de Babel. Entonces, esto va para las dos. ¿Cómo hacemos para equiparar realmente, para que la mujer tenga su puesto vital en la sociedad, como productora de bienes, como productora de bienes, como cuidadora de la familia, protectora de la familia, porque prácticamente ahora estamos en una sociedad matriarcal, donde la mujer hace de todo, lava, ropa. No, tú estás trabajando, le pregunta una mujer a otra y ella dice, no, yo no estoy trabajando. Yo estoy en la casa cuidando a los niños. ¿Y eso no es trabajo, acaso? Cuidar a los niños también es trabajo. Prepararle la comida al esposo, eso es trabajo. Lavar la ropa es trabajo. Llevar el perro a la peluquería, eso es trabajo. Cerrar la puerta es trabajo. Tratar de que cuando llegue el agua, si es que llega, guardarla en pipotes, eso es trabajo. Entonces, hay que una ley que creo que lo estaba planteando la licenciada Virginia Segarra, habló un poco de eso también, ¿no? De que cómo lograr eso, pero eso va para las dos, eso va para las dos. ¿Cómo lograrlo? Si no hay democracia, es muy difícil lograr estas cuestiones. Esto se logra en democracia. Sea quien sea el presidente de la República, pero que sea democrático. Ojo, Perú, cuidado se van a meter gato por liebre en las próximas elecciones, porque dice, como dice la Biblia, va a haber el lloro y el crujido de dientes. Tengan mucho cuidado con eso. Bien, gracias, Rómulo. Cuidadito, como diría el papadito Candal, cuidadito. Bueno, dentro de lo que estás preguntando, Rómulo, dentro de lo que estás preguntando, es bueno que aseverar un poco al candidato, porque creo que el candidato de Virginia es un fanático de Maduro. Vamos a ver que Virginia nos aclare eso. Bueno, antes que nada, hacia la pregunta anterior, cuando hiciste un preámbulo, Jorge, y diste el ejemplo de que pese de que yo soy una candidata por Lima, no pude haber tenido una experiencia de personas o familiares en el exterior.
Y yo correspondo, créeme que sí. Partiendo de que una de mis hermanas, ¿no? Pues nosotros somos 11, tuvo que partir cuando estaba muy jovencita para mejores condiciones de vida a otro país. Estuvo en Venezuela, ¿no? En el tiempo de bonanza. ¿Ya? Entonces, conozco muy de cerca esto. Y en el año 2018, yo estuve en Boston, en Estados Unidos. Durante un mes estuve en Los Ángeles, porque pude visitar a varias amigas de promoción de escuela que también se habían ido por ese mismo motivo al exterior, ¿no? Y como latinas, o sea, me narraban cosas que muchas veces es inimaginable que uno considera que puedan vivir las personas cuando están en el exterior. Entre ellos, o sea, sufrían de temas de discriminación, de racismo. Una latina o latino que está en otro país, no como más específicamente Estados Unidos, si no sabe manejar o no conoce el idioma, el inglés, es un latino anulado. Y los desprecios que tuve la oportunidad de que personas que yo visité, compañeras de escuela, que estaban, perdón, que pensaban que de aquí se piensa otra cosa, ¿no? Que están en una muy buena situación, no siempre es así. Trabajando en lugares total urbano, bueno, no urbano marginales porque es otra realidad, pero sí en los trabajos que nadie los quiere, ¿no? O que el mismo norteamericano no los quiere. Entonces, estamos hablando de personas que muchas veces no regresan a su país después de estar tantos años porque tampoco encuentran las condiciones para regresar al país de origen, ¿no? Y en ese sentido, hay algún tipo de propuestas, ¿no? Con respecto a Frente Amplio, ¿no? Mejorar las condiciones humanitarias en las cuales el peruano que está a veces de lejos y que por X razones no puede regresar, ¿no? Ver otras condiciones que se mejoren, sobre todo los recursos humanitarios, ¿no? Y asimismo, viceversa, porque sabemos que acá en Perú también hay 1,5 millones de venezolanos, ¿no? Una de las cosas que sí apostamos, considerando de que por situaciones de que no le va bien en un país, o sea, valoramos a las personas como ser humano. El hecho de tener una actitud distinta, sencillamente podríamos hablar de ser xenofóbicos, cosas que en Frente Amplio no lo considera de esa manera, ¿no? No lo considera, no se debe ser xenofóbico, ni mucho menos, y se les acoge, ¿no? Acá en Perú se les acoge. Lo que sí no se está de acuerdo es con las bandas que se han proliferado, de alguna manera también, que han venido personas, o sea, a nivel delincuencial, ¿no? Que se han proliferado como 30 bandas a nivel de la estadística, se le ha reconocido así. Entonces ahí hay buenos venezolanos como tampoco no los hay, ¿no? Entonces eso también tenemos que tomar en cuenta. Eso por un lado. Y en cuanto a la pregunta, también escuché que el candidato Marco Arana es algo como, si me vuelve a repetir lo que dijo sobre cómo aprecia Marco Arana a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, yo considero que no es correcto lo que está diciendo, ¿no? Ya, porque no se puede, ¿cómo se llama? Considerar de tal magnitud, ¿no? A una persona que de alguna manera no está haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, hay un error de concepción ahí. Por otro lado, el tema sobre las mujeres, de cuál es la situación de la mujer. Aquí, por ejemplo, en Perú,
El año pasado se está hablando de 30.000 mujeres que han sido violentadas, tanto de manera física como sexual. O sea, acá el trato a las mujeres, o sea, ¿no? Es muy cosificado, o sea, lo cosifican. Entonces yo como que tampoco estoy muy de acuerdo con la propuesta, ya, y con cómo se está analizando esta situación. Tanto así que, por ejemplo, es la primera vez que se ha dado la ley de la paridad y la alternancia, tanto así que en las listas pero en las listas congresales va de manera equitativa un hombre y una mujer, ¿no? Y así están las listas, o sea, y es ley, ¿ya? Y justamente esto se está proponiendo para mejorar las condiciones de las mujeres. Tanto así que dentro de las propuestas que nosotros como partido tenemos, ¿no? Es la creación y profundización de las leyes, ¿no? Con recursos específicos en sus presupuestos nacionales que empoderen a las mujeres. Por ejemplo, hay mucho maltrato y muchas veces las mujeres regresan ante el agresor porque no tienen espacios, o sea, no tienen dónde ir. Y solamente aquí dentro de todos los distritos hay como 1 o 2 casas refugio, por decir mucho. Lo ideal es que, y esto pasa en todos los niveles y clases sociales, ¿ya? Entonces lo mínimo que dentro de lo que se propone es que por lo menos haya una casa o unas casas refugios que apoyen a las mujeres en situaciones de maltrato y vulnerabilidad, ¿no? Y más que eso, que se empodere económicamente a las mujeres. En forma muy gráfica ha dicho hasta qué punto trabajan las mujeres, que muchas veces lo hacen en casa, y en otras oportunidades también salen a laborar afuera. Y eso significa de que el trabajo interno en casa no es reconocido, no es remunerado, no es considerado como trabajo, que si se tendría que cuantificar ese tipo de trabajo, pues estaría trabajando doble o triplemente, ¿ya? Y dentro de las propuestas también que nosotros, o sea, estamos proponiendo es el fortalecimiento de las políticas públicas que favorezcan la inclusión de la mujer en la vida social y económica. Es necesario implementar programas de tratamiento de las víctimas y de los agresores, maltratadores, ¿no? Ampliar la oferta de los servicios, tanto en salud, judiciales, empresariales y reparación de daños que se le hace a una mujer. Y más que eso, acciones de prevención, es empoderar a la mujer, prevenir las circunstancias en las que se encuentra. Entonces, eso es la orientación que nosotros tenemos en relación al tema de la mujer. Dentro de lo que hemos conversado, pues ya para ir terminando, un poco más corto tal vez las respuestas y también el planteamiento de la pregunta. Voy a citar un poco al hilo conductor de todo esto, que siempre pasa desapercibido, ¿no? Es la lucha de clases, es el poder absoluto de los que tienen y manejan prácticamente a discreción las calamidades del hombre de a pie. Decía García Márquez, y lo vamos a cambiar, ¿eh? No vamos a decir exactamente como lo dijo porque es un poco fuerte. El día que el excremento, cambiamos, el día que el excremento tenga algún valor, los pobres nacerán sin trasero, ¿no? Rómulo, te escuchamos. Bien, bueno, la exposición de cada una de ellas desde su punto de vista es súper interesante, pero la licenciada Nancy no me dijo cómo se llama el candidato suyo, Nancy, yo no lo oí bien. Bueno, Rómulo, él es el ingeniero Acuña, César Acuña Peralta. César Acuña. Valga la cuña para él. La cuña publicitaria. Gracias. Hay que acuñarlo entonces. Tomando dos cosas importantes allí cuando hablaba la licenciada, que le pone bastante emoción a la cuestión, bueno, ambas, le pone bastante emoción a los planteamientos. Y es porque son una realidad palpante, pues. Solo dos vocablos, la transculturización. Somos víctimas de la transculturización.
Y no solo ahora que estamos en el mundo del ciberespacio, antes también la había la transculturización. Y ahora más que nunca. Y entonces eso se pierde algo, otra palabrita, la identidad, o otra frase, la identidad nacional. Lo peor que puede pasar a un país es que pierda la identidad nacional. Yo creo que hay dos cosas fuertes para que un país vaya desapareciendo como país, que pierda la identidad nacional y que pierda la moneda, porque es la economía, indistintamente de que ese país sea gobernado por cualquier ideología política. Si pierde la moneda, el país desaparece como país. Eso está sucediendo aquí, por ejemplo. Se está perdiendo el valor de la moneda. No sabemos si es el dólar libre, si es el dólar del gobierno, si es el dólar que trajeron de Colombia, si es de... No sabemos nada de eso. Todos lo dicen y todos tienen un valor. Todos esos dólares para la compra y para la venta tienen un valor que es por el comerciante que está atendiendo para el momento. Dos bolívares más, dos bolívares menos, diferente. Entonces, esos dos bocados. Yo creo que cada político, es difícil la política. La política es una ciencia, es la ciencia del hombre, ¿no? La política es humanismo. Una cosa es la política, realmente desde ese punto de vista, y también como filosofía, porque la política es filosofía también. Y otra cosa es la pseudo. Traten, no les voy a dar... Uy, se quedó por ahí Rómulo. Vámonos con Gualberto. Gualberto, a ver, tu planteamiento. Bueno, hay un par de puntos y de todos los puntos que quiero tocar, todos se relacionan. Virginia mencionaba de las casas refugio para las mujeres, ¿no? Que sufren maltrato. ¿No cree que esas casas refugio también pudieran incluir una especie de programas de educación? Porque una de las cosas que conlleva a una mujer aguantarse todo ese tipo de maltrato también es la falta de educación, que no conozca sus derechos, ¿verdad? Como ser humano. Ahora, y este otro punto va para las dos, perdón. ¿Qué piensan ustedes del lenguaje inclusivo? Ya que lo trajo Rómulo a la mesa, ya hablamos de esto anteriormente con otros candidatos, y creo que es un tema que está dando mucho de qué hablar, sobre todo acá en los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pareciera ridículo, yo que soy poeta, me considero poeta, decir en una frase semos, ¿verdad? En lugar de decir somos. Yo creo que estamos destruyendo el lenguaje. Yo creo que la cuestión de inclusión no tiene nada que ver con el lenguaje, en mi opinión, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Ustedes creen que el lenguaje debe cambiar? Hablaba Nancy del reggaetón y este tipo de música que han hecho un total desastre del lenguaje, ¿verdad? Yo no comparto ese tipo de manera en que se ha destruido el lenguaje, es lamentable, pero a ese camino vamos, pero hay una gran cantidad de gente, son masas las que apoyan este tipo de movimiento. Entonces, el problema va más allá del que hace este tipo de música, el que habla de esa forma nuestro bello idioma, que es un idioma bellísimo. El problema es los seguidores, los que apoyan esto, ¿verdad? Que son millones. Y para contrarrestar eso, o sea, es imposible, es totalmente imposible. Hablando de la identidad de los países que hablaba Rómulo, y tocó un buen punto, país que pierde su moneda, pierde su identidad. Mi país es uno, El Salvador. En El Salvador el colón desapareció, que era nuestra moneda, la misma de Costa Rica, ¿no? Y ahora estamos dolarizados. Muy triste, por ejemplo, lo que antes valía un colón, que más o menos andamos hablando de 10 centavos de dólar,
automáticamente pasó a valer $1 en El Salvador. Pero los salarios no cambiaron. Si una persona ganaba 25 colones al día, lo que hicieron fue redondear eso, o sea, $2 y algo, en lugar de pagar $3, ¿no? Por ejemplo, ese es un tipo de identidad. Ahora, otra cuestión de identidad, y eso lo he visto cuando he regresado a El Salvador, ¿verdad? Últimamente, en nuestra música, por ejemplo, El Salvador se ha caracterizado por un país cumbiandero, la cumbia. Ahora es otra cosa. Vas y la juventud dice, no, eso es feo, ese ritmo es feo, pero es lo que nos identificaba, ¿no? Ahora ya es reggaetón, ahora ya es el pasito duranguense, otra cosa. Bueno, eso hablando cuestiones de identidad, ¿no? Ya hablando acerca de las propuestas de ustedes, me llama mucho la atención algo que nadie ha hablado en la mesa, ¿verdad? Y es el caso que usted habla de la repatriación de restos mortales. Es algo muy importante porque, por ejemplo, para enviar un cadáver de aquí para Guatemala, para El Salvador, y yo he vivido esa experiencia porque una vez tuvimos que juntar dinero para enviar a un amigo a Guatemala, estamos hablando de $11,000 más o menos. Yo creo que eso es un tema muy importante, el que usted toca en esta propuesta, ¿verdad? Y ¿qué más quería hablarles? En el tema de educación, Virginia, ¿considera usted que el sistema educativo peruano debería reformarse? Que tal vez reformando el sistema educativo, tal vez habría una mayor inclusión de los afroperuanos. Bien, comenzamos con Nancy. Nancy, te escuchamos. Más o menos para sintetizar las preguntas de lo que estaba hablando Rómulo, el tema del lenguaje, pues nosotros ahora llegó el momento en que en un momento de una conferencia escuchamos decir todos, todas, todes. Al final hasta en los libros comenzaron a lo mismo. Inclusive cuando se trata de, no es ingeniero, es ingeniera. Ahora no sé qué le podríamos llamar si hablamos de la comunidad LGTB, ¿no? ¿Qué le podríamos decir también a ellos? Yo creo que ahí estamos teniendo que culturizar, tratar de rescatar realmente el lenguaje, el castellano, como lo ha dicho Waldo, ¿no? Gualberto lo manifiesta, y es cierto, nosotros no podemos distorsionar nuestro castellano tan bello que tenemos. A eso es educación. Por otro lado, lo que se llama la identidad, pues si nosotros no nos identificamos como tales, yo creo que ¿sabes quiénes nos identificamos más? Los que salimos de Perú. Cuando estamos fuera, amamos nuestra patria, amamos nuestros símbolos patrios y añoramos nuestra música y nuestras tradiciones. Eso es lo que falta a Perú. Hablando de la moneda, tú sabes que es una cosa comercial, algo que realmente rige a un país, y como dice Rómulo, pues se pierde todo. Aunque en estos últimos tiempos de pandemia y de acuerdo a la globalización, vamos a ir desapareciendo poco a poco, creo, las monedas a nivel mundial. Esa es mi percepción. Y por último, hablar de lo que es la ayuda social humanitaria, que ya la había comentado en la primera participación. Pues sí, es un tema increíble que ahora de un presupuesto tan grande que tiene Perú y de un presupuesto tan grande que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, solamente si me saco ni siquiera un 12%
corresponde a lo que es ayuda humanitaria. Sí, no he sacado el porcentaje exacto, pero más o menos le corresponde a Relaciones Exteriores alrededor de 742 millones. De esos 742, la mitad es para todos sus temas consulares y diplomáticos propiamente dichos. La otra mitad, un poquito menos, 45% tal vez, corresponde a todo lo que es los temas de la comunidad, la atención consular para la comunidad de peruanos que radicamos fuera del país. Pero de ese 45, increíblemente para todo lo que es ayuda humanitaria o ayuda legal, que tanto la necesitamos, va un porcentaje mínimo, creo que son alrededor de 1.700 en el 2019 y lo incrementaron ahora en el 2020, te estoy hablando del 19, y en el 2020 lo subieron. ¿Por qué? Porque tuvieron que otorgar, el gobierno tuvo que otorgar casi 13 millones. ¿Por qué? Porque teníamos que traer a todos los varados de todo el mundo, teníamos que repatriarlos pero no nos acordamos en ese momento, en el año pasado, ni ahora, de todos los que están muriendo de COVID en todos los países del mundo. ¿Y qué cosas están haciendo los consulados? Ese es un tema muy delicado, muy humano, que tenemos que tomarlo en cuenta, porque no todos los que salimos fuera vivimos la maravilla del mundo ni el sueño que todo el mundo cree que vivimos. No, a unos les toca más difícil la situación. Entonces, a ellos es que nos debemos, a ese sector que más nos necesita en ese instante. Entonces, para ellos va todas aquellas políticas nuestras que serán públicas. ¿Para qué? Para que exista el verdadero fondo social para esos peruanos. Eso es lo que yo puedo decirte, Gualberto. Más allá de todo eso, existen entre las propuestas para finalizar ya, nada menos que existe una ley de retorno, porque hay muchas personas que lógicamente quieren retornar a nuestra patria debido a la pandemia. Muchos se quedaron sin trabajo. Tenemos más o menos una estadística. Y sin embargo, esa ley que tenemos no existe solamente en blanco y negro. De todos los que han retornado, si es un 7% del 100%, posiblemente sea un 7% que pueden haberse acogido, y solamente por incentivos, exoneraciones de impuestos nada más. Esa ley hay que rehacerla y hay que volver a hacer una nueva ley para el buen retorno de un peruano, que retorne con dignidad. Y la otra propuesta última es nada menos que los convenios bilaterales de seguridad social. Hay muchos peruanos, y eso me incluyo, que nosotros antes de salir, dejamos años de servicio acá en Perú. Yo entré a trabajar a los 17 años en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Luego pasé a trabajar a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú y luego a la Corporación Nacional de Desarrollo. En total, 9 años en Perú antes de salir a Estados Unidos. Yo en Estados Unidos tengo más de 17, 18 años aportados al Seguro Social y todavía lo sigo haciendo, porque estoy acá, pero lo sigo haciendo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos tener una jubilación digna en el momento de una llegada de edad? Para muchos que salimos en el 85, a partir del 85 hasta el 91, 92, 93. ¿Por qué? Porque nada menos no existen convenios bilaterales de seguridad social entre los países. Existen 8. El último es con Canadá, que hace 3 años se firmó, sin embargo aún no ha sido efectivo. Tenemos que hacer lo mismo con Estados Unidos, porque ahí es donde mayor cantidad de inmigrantes peruanos tenemos, y hay que hacerlo sí o sí. Eso es lo que yo podría
decir eso de todas las propuestas que he mencionado, lo más importante, ¿no? Gracias, Nancy. Vámonos con Virginia para que nos dé sus apreciaciones respecto a los comentarios de Rómulo y de Gualberto Campos. Se hicieron varios, ¿no? Por cierto, vamos a ver si dentro de lo que se dijo me acuerdo de algunos. Especialmente cuando se hablaba un tanto del lenguaje, ¿no? Del lenguaje inclusivo, de cómo es que a nivel personal, o sea, se toma, ¿no? Yo lo que un tanto recuerdo, y que también ha formado parte de lo que soy ahora, de lo que es la identidad de mucha gente a nivel de los pueblos, es que recuerdo que cuando estaba pequeña me decían, el hombre, ya, no tienes que hablar, cuando te refieres al hombre, él representa la humanidad, ¿ya? No hay que la mujer, o sea, el hombre. Es más, en los exámenes psicológicos, cuando para salir bien, supuestamente tenías que dibujar, al margen de que tú puedas identificarte, tenías que dibujar el hombre porque él representaba. Entonces estabas bien psicológicamente porque él representaba la humanidad, ¿no? Entonces había ese tipo de cosas que de alguna manera han ido marcando a veces este machismo que a lo menos en Perú se vive, y me imagino que en muchos lugares, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de identidad, aquí en Perú existen 56 pueblos, incluyendo entre esos pueblos los afro-peruanos, y se habla 47 lenguas. Los pueblos originarios hablan 47 lenguas. Los andinos hablan el quechua, el aymara y otros, y en el resto de lenguas es amazónica. Y una de las cosas que ellos vienen reclamando dentro del ministerio que hace un momento les comenté que yo había trabajado durante años, justamente en esa dirección de educación intercultural, bilingüe y rural, una de las cosas que ellos reclamaban era esa identidad que le da poder comunicarse en sus lenguas, y que muchos lo veían como una lengua de atraso. Pero ellos se sienten, o sea, como parte de su necesidad. Es más, o sea, es una de las... el quechua y otras lenguas las están reclamando como lenguas originarias. Y que se le dificultaba, cuando están en sus lugares de orígenes, muchos, o sea, yo, por ejemplo, que recorría a determinados espacios de educación, que muchos de los ancianos no querían en algún momento de que sus nietos hablaran porque decían que los discriminaban, porque los veían como ciudadanos de segunda categoría. Pero todo eso se está retomando nuevamente como parte de su identidad y su idiosincrasia. Y en el caso de los afrodescendientes, yo estoy totalmente convencida, como lo estamos muchas de las personas que venimos luchando por esta causa, el incluir el tema de los afroperuanos en la currícula, todo lo que hemos aportado. En el caso nuestro solamente se habla o se registra la historia en el momento de la esclavitud y después no se dice más nada de los afrodescendientes. Entonces se considera que han sido personas también que no han aportado, y ahí también vienen esos rezagos de discriminación, cuando hemos tenido personas que han luchado a nivel de la independencia, han sido en algunos casos, y podemos citar muchas personas que han sido científicos, que han luchado en las guerras como parte del reconocimiento y trabajo, han construido lo que es esta nación peruana, y somos parte de Entonces, yo considero que la identidad también y el tipo de lenguaje, ¿no? Viene ya de todos estos procesos que a veces parece mentira, podría ser, o sea, no complicado, nos demoramos un poquito más, pero nos hacemos parte.
Ya dice, no, o sea, bueno, sí es muy complicado, pero yo creo que detrás del lenguaje a veces viene toda una carga. Yo creo que la Real Academia creo que ya no reconoce eso de todos y todas, pero yo, por ejemplo, cuando estoy en algunos eventos, en algunos casos feministas, otros no, no soy feminista, pero sí, o sea, ¿no? Ellas se demoran un poquito más y cuando saludan dicen a todos y a todas, a ellas y a ellos, como parte de esa identidad, como parte de esa que le han quitado durante tiempo. Bien, gracias Virginia. Ya para la parte final vamos a recuperar a Rómulo con su reflexión final y tal vez qué le aconsejarías a las candidatas, ya que tú tienes un recorrido de analista político de lo que significa la encrucijada de el imperio y el antiimperio, ¿no? ¿Tú crees que estemos ante una polarización cercana aquí en Perú o simplemente es parte de la elucubración a la cual renuncian muchos peruanos, las grandes mayorías? No se te escucha el micrófono, Rómulo, activa tu micrófono. Y si eso es así, pues danos algunas, tal vez, reflexiones respecto a lo que podría ser ese futuro que algunos lo piden, ¿no? Con mayor justicia, pero no identificado netamente con Venezuela, ¿no? Porque Venezuela pide justicia, pero se encuentra sumergido dentro de la injusticia, a pesar de esa petición, de ese clamor ya prácticamente de hace más de 2 décadas. Adelante, Jorge, Rómulo, te escuchamos. Bueno, gracias. Me estás escuchando, que eso es importante. Hablaste de la encrucijada y me acordé de la encrucijada de Carabobo que va hacia el estado llanero donde tú fuiste en estos días. Ahí hay un sitio que se llama La Encrucijada. Y yo tengo un poema y mi colega que dijo que era poeta, yo también escribo poesía, tengo algunos libros publicados de poesía. Bien, la verdad que darle consejo a estas 2 damas que son bregadoras, que son emprendedoras, que están al día con la política peruana, es como, no creo que yo esté apto para ello. Lo que sí que hay algo importante y que Jorge lo nombró allí, que si estamos en el caso de una polarización. Yo odio las polarizaciones. Yo no creo en eso de que tiene que ser blanco y negro. Yo creo en la gama de grises. Y yo pienso que en el Perú hay una gama de grises y eso es muy importante. Que no se le vaya a ocurrir allá, no, que este es de ultraderecha y este es de ultraizquierda. ¿Ves? Porque eso es malo y eso termina dividiendo a la sociedad, dividiendo a la familia, dividiendo el entorno, acabando con el ambiente. Si acabamos la sociedad, si acabamos la familia como núcleo de la sociedad acabará con los países. ¿Ves? Es algo así que se va entrelazando, como el árbol de la vida, ¿no? Entonces, eso lo veo importante en el Perú y yo creo que las distinguidas damas, las licenciadas Nancy Ortiz y la licenciada Larroche están claras en eso y de mí tienen un aliado aquí desde Caracas y algún día, Dios quiera, no muy tarde, ustedes puedan venir a Caracas para que vean personalmente. Bien, una vez más, el sistema de comunicación con Venezuela, sabemos que es difícil y bueno, es un esfuerzo el que está haciendo Rómulo, pertenece a nuestra directiva de la Fundación Universidad Hispana y él siempre está en conexión con el mundo gracias a nuestra fundación, a veces corriendo riesgos por hablar de estas cosas, pero bueno, vámonos con Gualberto, tu reflexión final antes de la despedida de cada una de las candidatas. Sí, un punto muy rápido. El problema no es decir ellas y ellos, el problema es decir semos o todes, como decía Nancy, ¿verdad? Un ejemplo, a mí me parece totalmente ridículo
idea. Yo no veo ningún problema en decir ellos y ellas o ellas y ellos para evitar ese tema de inclusión. Ahora, ¿qué podría yo sugerirle a Nancy Ortiz? Pues que aproveche esa experiencia que tiene con los peruanos acá. Ella vivió acá y sabe las necesidades. Yo creo que tiene una amplia ventaja, ¿verdad? Porque ha vivido acá en los Estados Unidos y conoce muy bien las necesidades, como dije anteriormente, no solamente de los peruanos, pero de los latinos en general. Pero en este caso, pues, por quien va ella a trabajar es por su país, ¿no? Por sus conciudadanos. En el caso de Virginia, pues, como mencioné anteriormente, yo creo que incluir una especie de clases extracurriculares, ¿no? Para esas madres, para esas mujeres maltratadas, y yo pienso que tal vez tratar de empujar, ¿verdad? Que haya una manera de crear más escuelas en las áreas rurales, ¿verdad? Estaba viendo antes, ¿verdad? Desde hace tiempo que nos comunicamos con Jorge, y hay niños en las áreas del Perú que cuánto tienen que caminar para llegar a una escuela, ¿no? Para recibir sus clases, ¿verdad? Yo pienso que por ahí tiene que empezar, empezar por la educación para tratar de contrarrestar ese tipo de problemas sociales que cada vez, en lugar de hacerse más pequeños, se agrandan en nuestra sociedad hispana, ¿verdad? Bien, vámonos con la despedida de Nancy, deseándole la mejor de las suertes en esta campaña que recién comienza. La vamos a volver a tener más adelante, ¿no? Porque para abril todavía falta, y quizás en este transcurso del tiempo que vamos a estar con ella, pues vamos a aprovechar para sugerirle que analice o investigue sobre el caso venezolano. 4 cónsules para una cantidad de peruanos mínima en comparación con el cónsul que había antes para los 300.000 peruanos que había en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Por qué tantos cónsules y por qué tan poca asistencia humanitaria a los peruanos en las calles de Caracas, de Barquisimeto, Maracaibo, de Venezuela en general? Esa sería la tarea para la próxima edición de Directo a tu CPU. Tu despedida, Nancy. Gracias, Jorge. Te aseguro que yo lo anoté porque es increíble lo que me estás comentando, pero bueno. Estimados compatriotas connacionales del mundo, bueno, repito, mi nombre es Nancy Ortiz. Soy candidata con el número 2 por Alianza para el Progreso. Estoy acá preparada y lista para estas contiendas electorales próximas. Yo espero de todos ustedes el apoyo, no solamente por ser mujer, sino por ser una mujer muy comprometida con lo que yo hago. Yo creo que lo que me caracteriza es, y de lo que me puedan conocer, es ser íntegra. Y a mí ningún congreso, ninguna posición me va a cambiar sobre lo que uno quiere hacer. Yo creo que acá en este momento estamos en el momento oportuno para poder hacer grandes transformaciones en favor de nuestra patria y en favor de todos ustedes. Así que yo les mando un saludo especial, esperando pues de que todos nos cuidemos en esta pandemia y que esperemos de que todos vayan a votar. Es muy importante para el peruano en el exterior, a pesar de que tenemos muchas limitaciones y protocolos, que dado que hemos luchado más de 20 años por estas curules, el peruano en el exterior que no está obligado a votar, que tenemos una ley que exonera al peruano a no votar. Sin embargo, tenemos que hacerlo para que podamos sentar las bases de nuestras propias necesidades, de nuestros derechos. Un abrazo fuerte para ustedes,
no se van a repetir. Yo lo voy a hacer con mucha responsabilidad y mucho compromiso. Gracias. Gracias, Nancy. Ahora nos despedimos de Virginia Segarra, a quien también la convocamos para una próxima cita, quizás con otra candidata o con un candidato, para ver si contrapunteamos aquel feminismo que hoy se ha impuesto, ¿no? O tal vez tengamos un caballero, ¿no?, que acepte que es una realidad hacia la cual tenemos que dirigirnos, porque todos somos hijos de la madre. Jorge, yo quería... Simbólicamente la madre naturaleza. Gualberto, sí, te escucho. Sí, Gualberto. rápido, pues lo que quería es felicitar a Virginia, ¿verdad? Ya hablamos con varios candidatos y es la primera que ha traído a la mesa ese tema de los pueblos vulnerables del Perú, de la gente con más necesidad. Felicitaciones de mi parte. Ya, bien, gracias. Virginia, te escuchamos. Sí, justamente en la línea de Gualberto, gracias por ese reconocimiento. Y justamente hay algo que tal vez no dije, ¿no? Pero o no lo tomé en cuenta, pero justamente una de las cosas que sí necesitamos hacer énfasis dentro del partido es una educación. La educación, pero dirigido a las personas, ¿no? Que hay que tener en cuenta esos principios desarrollados y sobre todo de la Ley General de Educación que no se está llevando a cabo, no se está ejecutando. Una educación que tiene los principios, que debe tener un principio de equidad, ¿ya? De darle mejores condiciones al que no lo tiene. Una educación con calidad, de dar también mejores circunstancias al que tampoco lo tiene. Y inclusiva. Y dentro de esto hablamos de una educación pública, universal, gratuita y de calidad y con visión intercultural. Y que realmente se invierta lo que debería invertir esta educación, que es el 6%. Solamente está invirtiendo 4% mínimo. Y estamos hablando también de que aquí en Perú la pandemia ha traído una nueva forma de enseñanza, que es la red troncal, ¿no?, de fibra óptica, que ha dejado prácticamente excluido a miles de estudiantes, que debemos considerarla. Entonces quería hacer esa anotación antes tal vez de dar mis palabras finales, ¿no? Y sencillamente también tomar en cuenta que efectivamente cuando yo hablaba, por ejemplo, de la educación, esa educación que se debe dar a las mujeres, era para fortalecer también sus capacidades, no solamente es tenerlas en casa de refugio, sino fortalecer sus capacidades y darles otras condiciones para que puedan responder por ellas mismas. Y agradecer este espacio que nos han brindado de poder polemizar con las compañeras, con la compañera y con ustedes, ¿no?, bajo las miradas de otros países, con Gualberto y el compañero que... ¿Perdón? Rómulo, que varias veces he leído, pero ha sido muy grato poder compartir esta charla, ya, y poder proponer algunas cosas, y que no se olviden las personas que me están escuchando a través de tu medio de comunicación, Jorge, que dentro de las cosas que propongo como candidata, también es una ley que reconozca las iniciativas populares en la pandemia y durante emergencias por desastres como las ollas comunes. Yo sé que el día de hoy se ha dado una ley, probablemente declarativa, porque hay como más de 90.000 familias que se alimentan de ollas comunes, porque no tienen qué comer. Están alimentando a niños, adolescentes y a personas de la tercera edad, ¿no? Y que muchas veces están en una situación tal vez expuestas a enfermedades contagiosas, ¿no?, sobre todo las niñas y los adultos mayores. Entonces, que no se olviden que en mí tienen una servidora, una persona que ha trabajado durante muchos años de toda su vida, ¿no?, y que no les va a fallar, y que necesitamos estas oportunidades de llegar a estos espacios para poder trabajar. Y probablemente yo he tocado, como bien lo han dicho, un tema muy sensible, que nadie lo trata. Lo vivimos, pero nadie lo trata.
Entonces, creo que va a ser la oportunidad que con un voto evaluado, responsable, puedas entrar a mis redes. Yo soy Virginia Segarra, La Roche, ¿no? Y me puedes encontrar en fanpage, en WhatsApp, en Instagram, en Twitter, y allí puedes un poco conocer de mi trayectoria, que no soy una improvisada. Probablemente en política soy nueva, a lo menos en política partidaria soy nueva, ¿no? Pero vengo haciendo un trabajo social durante años y creo que mi mayor garantía de trabajo ya es la experiencia que tú puedes ver a través de lo que sencillamente se trasluce en las redes. Y no se olviden de votar por el 5, ¿no? De Frente Amplio, y la mejor opción es Frente Amplio y con su candidato Marco Arana, que es un ciudadano y ha sido un excongresista a carta cabal. Siempre ha tenido una lucha frontal contra la corrupción y siempre la lucha ha sido por los pueblos y las poblaciones vulnerables. Esa es una muy buena opción. Bien, gracias Virginia. Si me permites un ratito, si me permites un minuto, Jorge, que yo di mi saludo final y me olvidé de algo muy importante. Número uno, primero agradecerte, Jorge, por la invitación, efectivamente. Gualberto y Rómulo, realmente ha sido para mí un grato placer estar esta noche en este conversatorio, porque más que entrevista ha sido un conversatorio muy agradable, por cierto, tomando las experiencias de Rómulo con respecto a Venezuela, tomando las experiencias que ya las conocemos prácticamente similares, pero con otra perspectiva de Gualberto. Y de nada, simplemente éxitos en su programa, que está muy lindo, y agradecer, bueno, de paso saludar a Virginia también. Somos amigas, nos conocemos por el mismo trabajo social que hacemos siempre. Entonces ahí vamos postulando, y gracias por todo, realmente. Gracias. Gracias Nancy, gracias Virginia. Bueno, ha llegado el momento de decirles que simplemente vamos a continuar en próximas ediciones con ustedes también y con nuevos candidatos. Y más allá de las preguntas como tal, como dice Nancy, es intercambiar ideas, ¿no? Enriquecernos, tanto de la experiencia de un país de la misma lengua, ¿no? Que en estos momentos hemos polemizado sobre ese lenguaje, ¿no? Pero se dan cuenta que sí nos entendemos, y se dan cuenta que el imperio con el antiimperio, ¿no? Estuvo presente en esta jornada, ¿no? Y siempre desde un punto de vista positivo. Sabemos que nos rodea, nos circunda la muerte, esa es la verdad. Pero por sobre esa verdad, el hombre tiene que seguir ahí en la lucha. Y la mejor de las suertes, porque la suerte de ustedes va a ser la suerte del Perú. Un abrazo a la distancia. Recuerden, la cita es por Telestar Televisión, Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Que todo sea felicidad y, como siempre, a saber elegir. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias.